Amados, continuamos con nuestra serie relacionada con el servicio y hoy vamos a terminar la serie, pero vamos a ver un aspecto que no habíamos visto y es la bondad en el servicio. Hemos visto que todos los creyentes estamos llamados a servir, hemos visto que debemos servir con compasión, hemos visto también otras características del servicio, pero en esta mañana vamos a estar viendo la bondad en el servicio o la forma de servir, mostrando la bondad que el mismo Señor mostró en cada una de las cosas que Él hacía. Recordemos algo y tenemos que tener en cuenta algo, que nuestro máximo expositor o nuestro máximo ejemplo de servicio es el Señor. Y tengamos eso en cuenta siempre, que nunca se nos olvide por qué servimos. No servimos para que el mundo nos vea, no servimos para ser reconocidos, servimos para que el Señor se glorifique en nuestras vidas y sea Él el que reciba toda la honra y toda la gloria. Pues bien, el propósito en esta mañana es mostrarle a todos ustedes la importancia de ser bondadosos al momento de servir o al momento de utilizar nuestros dones al servicio de la iglesia principalmente. Y por supuesto, como les decía anteriormente, el máximo ejemplo que tenemos nosotros para el servicio es nuestro Señor Jesucristo, de quien nosotros debemos ser imitadores y seguir su ejemplo para nosotros, en primer lugar, servirle a la iglesia local y después servirle al mundo, para que el mundo pueda ver a Cristo reflejado en nuestras vidas y en la obra que nosotros hacemos. Pues bien, veamos entonces lo que es la bondad. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la bondad de la siguiente manera. Bondad es la cualidad de bueno, se identifica con la característica propia de las personas buenas. Es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. Bondad se aplica al carácter de una persona, un objeto o una acción para indicar que es buena. Se identifican también con la palabra dulzura. Por ejemplo, ayudó al anciano a levantarse con bondad. Pues bien, esto es lo que dice el diccionario con respecto a la bondad. Pero me llama mucho la atención lo que dice que bondad es la cualidad de bueno y se identifica con las características propias de las buenas personas. Eso dice el diccionario. Pero vayamos a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ninguno es bueno. Entonces, ¿cómo se contradicen o cómo podemos armonizar la Biblia con lo que dice el significado del mundo? De ninguna manera. Vamos a lo que dice la Biblia y nos sostenemos con lo que dice la Biblia. Pastor, pero entonces, ¿cómo podemos presentar la bondad en el servicio? Ya lo vamos a ver. La Biblia dice que ninguno es bueno, no hay ninguno bueno, porque todos nos desviamos en nuestros propios caminos. Sin embargo, la imagen de Dios está impregnada en nosotros, aún después de la caída, hay vestigios en el hombre de la imagen de Dios. Y esos vestigios llevan a las personas, aún siendo malas, a hacer buenas acciones, aún siendo malas. Pero eso es porque Dios lo permite de esa manera. Ahora, esto no quiere decir que la persona siendo mala haga buenas acciones, es buena. No, de ninguna manera, sino que la gracia de Dios permite que estas personas, aún siendo malas, puedan hacer buenas obras. Pero el punto de descripción más importante de la definición de la bondad es la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, porque el Señor es la raíz y el fundamento, el manantial y la fuente de toda bondad. ¿Trajeron sus Biblias? Bueno, qué bueno, vamos a abrirlas. Quiero que me acompañen al libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Observemos lo que dice el profeta. Jehová es bueno. Y esto armoniza con lo que estábamos diciendo anteriormente, que la fuente de toda bondad es el Señor. Y teniendo eso en mente, entonces entenderemos que
El Señor es bueno y por lo tanto esa característica se transfiere al ser humano. Se transfiere para que el ser humano pueda entonces hacer buenas obras o presentar un servicio con bondad a nuestros semejantes. Pues bien, por lo general, los seres humanos son bondadosos, no son buenos, son bondadosos. Ahora, pero esta bondad que los seres humanos, la mayoría de las veces, son bondadosos, pero con sus familiares, con sus amigos, o mejor dicho, únicamente con las personas que lo rodean, con su círculo más íntimo o su círculo más cercano. Pero la Biblia nos enseña que no debemos obrar de esa manera, sino que debemos ser bondadosos con todas las personas. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 17. Romanos, capítulo 12, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pues bien, el apóstol Pablo nos anima entonces a que debemos servir con bondad y debemos siempre procurar hacer lo bueno con todos los hombres. No únicamente con el círculo exclusivo, no únicamente con nuestros familiares, no únicamente con las personas de más afinidad, sino con todas las personas. Ahora, pero esta calidad y procurar hacer lo bueno, debemos tener en mente que lo hacemos para que el Señor sea glorificado. La bondad es la sexta virtud que el apóstol Pablo enlista con respecto al fruto del Espíritu Santo. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Les decía que la bondad es la sexta virtud que el apóstol Pablo enuncia con respecto al fruto del Espíritu Santo. Dice la Biblia de la siguiente manera. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pues bien, observemos entonces que el apóstol Pablo habla y dice que la bondad es un fruto del Espíritu Santo. Pues bien, entonces vemos que el Señor es la fuente de toda bondad, el Espíritu Santo tiene como frutos, o el creyente debe mostrar como fruto del Espíritu Santo bondad. Entonces ahora sí definamos qué es la bondad a través de las Escrituras. Ya lo vimos lo que dice el diccionario, ahora veamos lo que dicen las Escrituras con respecto a lo que es la bondad. Entonces podríamos decir que la bondad es la virtud que crea en nosotros la disposición para hacer buenas obras, es decir, para ayudar a los demás, para servir a los demás. Ahora, si nos damos cuenta, otro fruto que es la benignidad nos ayuda a ser misericordiosos y amables con las personas, es decir, la benignidad crea en nosotros la compasión para desearle el bien a otros. Pero la bondad traduce todas estas buenas intenciones en acciones. ¿Nos quedó claro? O lo vuelvo a explicar. La benignidad como fruto nos ayuda a nosotros a presentar misericordia, a ser amables con las personas. Crea en nosotros compasión, como lo vimos anteriormente, para nosotros poner esto y hacer bien a los demás. Pero la bondad traduce todas esas buenas intenciones en acciones, porque podemos sentir en nuestro corazón el deseo de hacer las cosas, pero se queda en un simple deseo. Mientras que la bondad nos mueve entonces a que ese deseo se pueda convertir en realidad y lo pongamos por obra. Es decir, seamos activos en procurar hacer el bien. Eso es lo que traduce la bondad. Eso es lo que nos mueve entonces a nosotros a servir con bondad. Ahora bien, por tanto, un buen creyente o un buen cristiano tiene que ser alguien benigno y bondadoso.
No existen aquellos creyentes que no muestren signo de bondad por ningún lado, o que no muestren señales de ser buenos. Ojo, señales de ser buenos no quiere decir que seamos buenos en nuestra totalidad, como se los enuncié anteriormente, sino que mostramos como fruto del Espíritu Santo esas señales, que hemos sido regenerados, que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados. Entonces podemos dar testimonio de Cristo en nuestras vidas, mostrando el carácter de Cristo en nosotros, mostrando que somos personas bondadosas y que somos personas benignas. Ahora bien, en el mismo libro de Romanos, capítulo 15, versículo 14, acompáñenme. El apóstol Pablo continúa escribiéndole a los hermanos de la iglesia de Roma en el capítulo 15, versículo 14, diciendo lo siguiente: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Pues bien, ¿cómo amonestamos los unos a los otros? De tal manera que mostremos la bondad que Cristo ha colocado en nosotros. Si bien es cierto, habrá momentos en que nos toque amonestar a nuestros hermanos, debemos hacerlo de tal manera que mostremos el carácter de Cristo como lo dicen las Escrituras. Porque la Biblia también nos dice que miremos la forma en que juzgamos, estoy parafraseando, porque más tarde no seamos nosotros los que vayamos a ser juzgados. Y como dice uno coloquialmente, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Ahora, no estoy diciendo que no debemos ejercer la disciplina bíblica, no, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que debemos ejercerla como la misma palabra lo enseña. Pues bien, este versículo de Romanos, el apóstol Pablo nos enseña mucho con respecto a la bondad, la cual era una característica por las cuales los creyentes de ese lugar eran conocidos y por la cual nosotros también tenemos que esforzarnos para que las demás personas vean en nosotros lo que Cristo ha realizado en nuestras vidas. Y esto nos lleva entonces a actuar de buena manera, de tal manera que nuestro servicio y nuestra forma de actuar, de interactuar con nuestros hermanos, mostremos siempre el carácter de Cristo. Ahora, esto no solamente se limita a la iglesia local, sino que el servir se limita a todos los aspectos de nuestras vidas. Sí, servimos en nuestra iglesia local, sí, es cierto, pero también debemos servir afuera. Debemos servir afuera. Y más que todo, para que el mundo y los que no conocen a Cristo vean en nosotros el carácter de Cristo y puedan decir entonces, quiero conocer al Cristo que Él tiene. Siempre les he hablado y les he mostrado que es más importante que sea nuestro testimonio quien hable por nosotros. Que muchas veces podemos hablar y podemos ser muy ágil con las palabras, pero nuestro testimonio dice totalmente lo contrario. Que sea nuestro testimonio quien hable de Cristo. Por eso el apóstol Pablo lo dice: vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo el conocimiento, de tal manera que ustedes se pueden amonestar los unos a los otros. Pues bien, ahora entendamos que cuando hacemos estas cosas, nos esforzamos para que el mundo pueda ver la obra que Cristo hizo a través de nuestras obras, de nuestras buenas obras. Ahora, cuando me refiero a las buenas obras, me estoy refiriendo a las obras que hacemos no para salvación, sino que hacemos como muestra de que Cristo nos ha salvado. Recordemos que el creyente hace buenas obras, pero las hace como resultado de lo que ya Cristo hizo en nosotros. No lo hacemos para obtener salvación, como se ha enseñado equivocadamente, que hacemos buenas obras para alcanzar el cielo, como dicen coloquialmente. No, de ninguna manera, porque por obras nadie puede ser salvo, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero sí hacemos buenas obras porque mostramos el carácter de Cristo. Entonces, todo creyente está llamado a servir mostrando el carácter de Cristo, haciendo buenas obras. Ahora, entiéndase que estas buenas obras a las que yo me estoy refiriendo no son, nuevamente, como les decía, para salvación, sino que es el producto de un corazón que ya ha sido regenerado por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Entonces, como resultado, podemos hacer buenas obras. Ahora, el apóstol Pablo, al escribirle a los romanos, en este versículo, está elogiando la bondad, diciéndoles que ésta se manifiesta de una manera muy clara a los ojos de los demás. Pablo les dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo el conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Pues bien, y en este texto entiéndase que la palabra bondad traduce del griego agasosune, agasosune, que efectivamente expresa la disposición de toda persona para hacer buenas obras. Pablo hace énfasis entonces de que toda persona o todo creyente tiene una disposición para hacer buenas obras. Entonces el servicio con bondad debe estar enfocado en servir de tal manera que hagamos buenas obras, que mostremos y reflejemos el carácter de Cristo. Si bien es cierto, la salvación es por fe y no por obras, esto no significa que las obras no sean importantes en la vida del creyente. Por el contrario, se vuelven un factor importante e imprescindible en la vida del Hijo de Dios, tal como lo enseña Pablo cuando escribe a los Efesios. Acompáñenme, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces entendamos algo. Primero que todo, somos salvos por la fe en Cristo Jesús, pero, y no por obras, como lo dice el apóstol Pablo, pero al nosotros ser hechura del Señor, creados en Cristo Jesús, fuimos creados para hacer buenas obras, las cuales el Señor había preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces esto nos lleva a que debemos actuar de buena manera, mostrando el carácter de Cristo, haciendo buenas obras. Y dentro de esas buenas obras está el predicar la palabra, el ayudar al necesitado, el ayudar a las viudas, al pobre, al menesteroso, a todas las personas a las cuales nosotros podamos alcanzar y ayudar. Debemos hacerlo mostrando siempre el carácter de Cristo. Y allí es donde debemos hacer énfasis en el llamado al servir. Servimos. ¿Por qué servimos? ¿Por qué servimos? No todos al tiempo porque no les puedo entender. Servimos no para colocarme aquí al frente y que todos ustedes me vean de que yo sirvo al Señor con alegría y con gozo. No. Servimos para que Cristo se manifieste en nosotros, para que los demás puedan ver el carácter de Cristo. Si nos toca servir, como lo decía anteriormente, si nos toca servir limpiando las ventanas, lo hacemos con amor. Si nos toca servir acomodando las sillas, lo hacemos con amor. Si nos toca servir en audiovisuales, lo hacemos con amor. Si nos toca servir barriendo el piso, lo hacemos con amor. Si nos toca servir parándonos en la puerta y recibir al hermano, lo hacemos con amor. Saquémonos de la mente que el servir es venir y colocarnos en el púlpito y predicar. Eso hace parte del servicio también. Pero lo más importante es servir al que verdaderamente lo necesita. Y recordemos que el ejemplo máximo lo tenemos en el Señor Jesús. El Señor Jesús se compadecía de las personas y les servía. Se compadecía de los enfermos y les servía de tal manera que podía sanarles. Y no solamente les sanaba, sino que les daba vida eterna. Ese es el verdadero significado del servicio. Debemos servir de tal manera, amados, que podamos mostrar a Cristo en nuestro servicio. Entonces, si nos damos cuenta, el apóstol Pablo deja claro que la salvación del alma no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe en Cristo Jesús. Pero esto nuevamente no significa que debamos ignorar el tema de las buenas obras en la vida del creyente.
Y más que todo en el servicio, ya que nosotros hemos sido creados por Dios para andar en buenas obras, pero para servirle al Señor también. Desde el lugar donde usted se encuentra puede servir. Y esto debe servir para hacer un llamado personal a cada uno de nosotros. Y voy a hacer este paréntesis, voy a hacer este llamado. ¿Realmente estás sirviendo en tu iglesia local? No me respondas, es una pregunta que cada uno debe hacerse y examinarse y mirar si realmente estamos sirviendo. ¿Estás colocando a disposición los dones que el Señor te ha dado? Lastimosamente, hay muchas necesidades en la iglesia local, hay muchas necesidades, pero nadie quiere levantarse de su comodidad a servir. No sé por qué no lo hacen, simplemente es un llamado, pero todos estamos llamados a servir, a servir. Que nunca se nos olvide que cuando hemos sido transformados, regenerados y cambiados, sí, gloria al Señor por eso, pero hay una responsabilidad en el creyente y es el servir. Todos tenemos que servir. De una u otra manera tenemos que servir. Hay muchas necesidades. Por eso el Señor lo dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Lastimosamente no nos queremos levantar a servir. Queremos quedarnos en nuestra comodidad, venir a la iglesia, escuchar el sermón, escuchar la enseñanza y que bueno, estuvo maravilloso, y nos vamos para nuestras casas y continúa y venimos el otro domingo y continúa y así nos las pasamos un mes, 2 meses, 3 meses. Pero el Señor nos hace un llamado y es a servir, a colocar nuestros dones al servicio de la iglesia. No lo hacemos. No sé por qué no lo hacemos. Simplemente les estoy diciendo que es un llamado que el Señor hace a cada uno de nosotros y debemos reflexionar en eso. El Señor espera que nuestra vida sea agradable a Él. Y de allí, amados hermanos, es importante que evaluemos nuestra actual conducta porque ella es un reflejo de lo que tenemos adentro. Para ese sermón es una enseñanza. Los estoy exhortando, discúlpenme. Jesús decía, amados hermanos, así como el corazón del hombre, así serán sus obras, buenas o malas. Veamos lo que dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Decía, el Señor espera que nuestra vida le agrade a Él, pero también debemos evaluar nuestra conducta, porque nuestra conducta refleja realmente quiénes somos. El Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 45, dice lo siguiente, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pues bien, entonces la invitación en esta mañana es examinar lo que hay en nuestros corazones. ¿Realmente estamos entregando nuestro buen tesoro al Señor? ¿O estamos entregando un tesoro corrompido al Señor? Es una pregunta simplemente que nos debe llevar a reflexionar en cuanto al servicio. Si realmente hemos sido llamados a servir. Todos tenemos que servir. Algunos tienen un llamado para enseñar, algunos tienen llamado para ser pastores, pero otros han sido llamados para servir. Recordemos en el inicio de la iglesia primitiva, los apóstoles estaban dedicados a servir a las mesas y a la predicación, pero después dijeron, no podemos seguir en esta manera, debemos dedicarnos a lo que fuimos llamados a la predicación, pero debemos buscar hermanos llenos del Espíritu Santo que se dediquen a servir a las mesas, de tal manera que en las iglesias locales también debe existir este deseo. Hermanos que se dediquen a servir en otros aspectos que también hacen parte del servicio, para que los que han sido llamados a la predicación se puedan dedicar a la predicación como tal. Pero esto tampoco exime a los que han sido llamados a predicar a que no puedan servir en otro lugar. De todas maneras, todos hemos sido llamados a servir. Entonces, allí es donde debemos examinar lo que realmente hay en nuestros corazones. Pues bien, si hay un buen ejemplo de bondad, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es Bernabé. Bernabé, de quien se da testimonio de que era un hombre bueno. Veamos lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 24. Y voy a detenerme en esta última parte a hablar sobre la vida de Bernabé
para mirar los aspectos de este hombre, cómo servía a la iglesia del Señor. Y ese mismo deseo que tenía Bernabé es el que debe existir en nosotros los creyentes para servir con esta bondad a la cual hemos sido llamados. Hechos capítulo 11, versículo 24. La Biblia habla acerca del testimonio de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. 3 características de Bernabé. Número 1, era bueno. Número 2, lleno del Espíritu Santo. Y número 3, lleno de fe. Entonces, teniendo eso en mente, amados, nosotros debemos procurar imitar a Bernabé en el servicio. Primero que todo, debemos ser buenos. Debemos mostrar el fruto del Espíritu Santo, que es la bondad. Número 2, ya somos llenos del Espíritu Santo porque hemos dado testimonio de Cristo en nuestras vidas. Y número 3, tenemos que tener fe. Fe para servir. Ahora, gracias, varón. La bondad de Bernabé era conocida, y aunque la Biblia no hable mucho acerca de Bernabé, las Escrituras no dan detalles minuciosos acerca de su vida, pero sí vemos destellos de su servicio a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, la primera vez que lo vemos vendiendo todas sus propiedades para sustentar a los pobres de la iglesia. Díganme si eso no es un corazón bondadoso, un corazón compasivo, sentir compasión por los que sufren. Entonces traducimos esa compasión en acción. Vendió todas sus propiedades para ir y servirle a los pobres. Eso es bondad. Ahora, no estoy diciendo que usted tenga que salir a vender sus propiedades para servir a los pobres, no. Lo que estoy diciendo es que veamos el ejemplo de este hombre que hizo lo que tenía que hacer. Veamos lo que dice Hechos capítulo 4, versículos 36 al 37. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículos 36 al 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Esto no se traduce en bondad? Recordemos lo que les decía en la introducción, que la bondad se traduce en la acción. Recordemos, somos compasivos, sentimos el deseo de compasión hacia los demás, pero la bondad traduce ese deseo en acción. Ahora Bernabé mostró ese ejemplo en que tomó su propiedad, tomó su heredad, la puso en venta y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles para que con este dinero se pudiera servir a los necesitados. Más adelante vemos a Bernabé ayudando a Pablo a incorporarse entre las filas de los cristianos porque ellos desconfiaban de él. Veamos lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé toma a Pablo recién convertido. Recordemos que Pablo recién convertido, los creyentes tenían miedo porque decían, no, seguramente se convirtió o está haciendo la simulación de haberse convertido para seguir persiguiéndonos. Y Bernabé se levanta y dice, un momento, este es Pablo, apóstol del Señor, ha sido llamado directamente por el Señor cuando el Señor se le apareció de camino a Damasco. Este hombre ha sido ahora cambiado por el Señor. Hago una pregunta. ¿Quién de nosotros es tan osado para presentar a un criminal recién convertido delante de una congregación? Creería que a nosotros nos daría temor porque no sabemos lo que hay en el corazón de la persona. Sin embargo, Bernabé muestra esa bondad parándose al frente de todos los apóstoles, la máxima autoridad de la iglesia en ese momento, para decirles, este hombre ha sido transformado y regenerado por el mismo Señor. Se requería de valor, y además de valor, tener un corazón bondadoso
para hacer este tipo de cosas. Y esto me recuerda una anécdota de D.L. Moody, predicador, que dijo lo siguiente, que una vez él estaba en su oficina y llegó un hermano con un hombre recién salido de la prisión. Y le dijeron, Moody, este hombre acaba de salir de la prisión, pero ha conocido al Señor y quiere estar en la iglesia. ¿Qué podemos hacer con él? Él dijo, bueno, vamos a ponerlo al servicio. Y en ese momento entra la niña más pequeña de Moody y ve esa escena y se acerca al hombre y le da un beso en la mejilla, sin saber lo que estaba sucediendo. Y el hombre comienza a llorar y a llorar y a llorar y a salir lágrimas de sus ojos. Y Moody se queda sorprendido y le pregunta, ¿por qué lloras? Y le dice, porque es la primera vez que alguien me da un beso con amor. Esta niña que no conocía mostró una bondad que nadie más lo había hecho, ni siquiera los que lo habían traído lo habían abrazado y lo habían abrazado de esa manera. Y la historia termina en que este hombre se convirtió más adelante en uno de los grandes predicadores también al lado de Moody. Pues bien, así como esta niña, nosotros debemos mostrar este corazón, debemos ser bondadosos. Y vemos a Bernabé haciendo ese ejemplo y nosotros debemos seguir este ejemplo, amados hermanos. Más adelante en Hechos capítulo 11, versículo 22 al 23, vamos a ver a Bernabé también enviado a consolar y animar a los creyentes de Antioquía. Veamos lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 22 al 23. Dice la Biblia de la siguiente manera. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Eso es servir con bondad, amados. Eso es servir con bondad. Animar a los otros, exhortarlos para que permanezcan fieles en el Señor. Exhortarles, permanezcamos fieles en el Señor, sirvamos al Señor con alegría. Ese debe ser el sentir que debe existir en cada creyente a la hora de servir. Fue Bernabé quien apoyó a Pablo en el ministerio apostólico que Dios le había dado a ambos, convirtiéndose en instrumentos para llevar el evangelio a los gentiles. Veamos lo que dice Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice la Biblia, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo había llamado a Bernabé y a Saulo, los había apartado entonces para ir a predicar el evangelio a los gentiles. Te hago otra pregunta, ¿estás dispuesto a escuchar el llamado de Dios para ir a predicar afuera? ¿Para ir a servir afuera? Es una pregunta retórica. Delicioso, ¿verdad? Servir en la iglesia local. Qué maravilla. Servimos en la iglesia local, gloria a Dios. Pero ¿somos capaces de servir afuera? Donde realmente están las necesidades. Nos compadecemos del que sufre, como lo veíamos anteriormente. Sentimos compasión por esa persona que sufre. Si la sentimos, entonces traduzcámoslo en bondad. Ayudémosle. Vamos a acompañarle en su dolor, en su pérdida, en lo que sea por lo cual esté pasando. Mostremos el carácter de Cristo. Pues bien, este hombre también apoyó a Marcos cuando Pablo no quería confiar en él, ayudándole a seguir en el ministerio. ¿Recuerdan aquella rencilla que existió entre Pablo y Bernabé? Hechos capítulo 15, versículo 37 al 39. La Biblia dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde
Pánfilia, desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Aún había desacuerdo, sin embargo, eso no permitió que pararan de hacer la obra del Señor. ¿Y va a existir desacuerdo entre los hermanos? Claro que sí, por un tema u otra razón. Pero esto no impide que por el desacuerdo que hayamos tenido con nuestro hermano, dejemos de hacer la obra del Señor. Todos hemos sido llamados a servir y el servicio no se detiene. Servimos y si el Señor nos permite, serviremos hasta el último día de nuestras vidas. Yo no sé hasta cuándo serviré, personalmente hablando. Lo que sí estoy seguro es que mientras haya aliento en mi vida, serviré con todo amor y con todo corazón. Solo el Señor sabe cuál es el último día de nuestras vidas, pero aún así debemos servir. Debemos animarnos, amados, a servir, porque en el servicio está el verdadero gozo del creyente. Cuando sufrimos con el que sufre, cuando nos reímos con el que ríe. Pues bien, por tanto, amados hermanos, podemos ver cómo la bondad de este hombre se manifestaba en sus buenas obras al ayudar a los necesitados, apoyar a los débiles, alentar a los afligidos, instruir a los indoctos e inconstantes y compartir el evangelio con aquellos que estaban perdidos. Y de esta misma manera, todos nosotros los creyentes debemos manifestar nuestra bondad a través de nuestras obras, las cuales son un testimonio palpable de la obra de Cristo en nuestras vidas. Mostrar cómo Cristo nos ha salvado, y por esto Santiago decía que alguien que dice tener fe por sus obras, pero sus obras no la acompañan, no puede afirmar tal cosa, porque las obras deben ser resultados de nuestra verdadera conversión. Veamos lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 14 al 18. Porque a través de nuestras buenas obras o a través de las obras testificamos al mundo de nuestra fe. Santiago dice lo siguiente en el capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo más importante y lo que quiero resaltar es lo que dice el siguiente versículo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ve en paz, caliéntate y sáciate, pero ni siquiera eres capaz de extender la mano para ayudarle, ¿de qué te sirve entonces tener fe? Si no has mostrado compasión con esa persona, si no has mostrado realmente el carácter de Cristo, fácil, claro, fácil es, oh, hermano, yo oro por ti, voy a orar por ti para que el Señor te supla las necesidades, pero teniendo no eres capaz de ayudar al que verdaderamente lo necesita. Es un examen de conciencia que debemos hacernos cada uno de nosotros para ver la forma en que servimos. ¿Estamos dispuestos a servir como estos hombres sirvieron? Si la respuesta es sí, entonces prepárate, porque vas a sufrir como sufrieron estos hombres. No crean que el servicio es servir y servir. El servir lleva inmerso el sufrimiento, porque sufrirás las necesidades que sufren los demás, porque el carácter del siervo se forja en estas cosas. El Espíritu Santo nos lleva a eso para que Cristo se manifieste en nosotros. Pero lo importante no es que suframos, lo importante es que lo suframos por amor a Cristo y que mostremos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por tanto, amados hermanos, debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe a hacer su voluntad, aun cuando estas buenas obras no sean, por decirlo de esa manera, satisfactorias para nosotros.
porque a veces nos cuesta hacerlas, a veces nos cuesta servir, mas sin embargo debemos entender que lo hacemos para que el Señor se glorifique en nosotros. No olvidemos de que no se trata de lo que nosotros queremos hacer, sino de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El protagonista es el Señor, no somos nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Y al final diremos, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho. Finalmente, amados, cuando servimos con bondad, somos bondadosos en nuestro servicio. Cuando servimos con bondad, o somos bondadosos en las cosas que hacemos, seremos capaces entonces de tener el carácter para amonestar a los demás con el fin de hacerlos volver de su error. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque es un error muchas veces querer amonestar a nuestros hermanos, basándonos solamente en nuestra supuesta autoridad. Es que yo tengo la autoridad y te puedo amonestar. No, ya que si nosotros no utilizamos la sabiduría de Dios, podemos llegar a ser imprudentes. Y la Biblia nos enseña que esta tarea debe ser exclusivamente de aquellas personas que están llenas de bondad y llenas del conocimiento de Dios, que son las que tienen la capacidad de hacer ver el error a las personas con el fin de que éstas se vuelvan de sus malos caminos. A veces, o muchas veces, somos ligeros en amonestar a nuestro hermano. Y lo hacemos porque nos sentimos con esa autoridad de amonestarle, pero no lo hacemos de la forma correcta. Y es lo que les decía al principio. Cuando vamos a amonestar, debemos hacerlo mostrando el carácter de Cristo y ser bondadosos con aquella persona, porque más tarde debemos fijarnos que no seamos nosotros los que estemos en esa situación y no queremos que nos amonesten de la misma manera. Veamos lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Esto también hace parte del servir con bondad. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Ya vamos a terminar, que nos quedan escasos 3 minutos. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Galacia, dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, a vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso también es bondad. Pero la amonestación, como les decía anteriormente, debe ser hecha por personas que realmente tengan esa capacidad de mostrar la bondad y el carácter de Cristo. En sí, hermanos, la bondad es un fruto del Espíritu que produce en el creyente o que lo impulsa a hacer lo bueno, pero al mismo tiempo le da discernimiento de cómo hacerlo. No solamente es hacer lo bueno, sino que el Espíritu Santo nos da el discernimiento de cómo hacerlo. Siendo así que el Espíritu Santo nos da la capacidad de amonestar cuando llegue el momento de amonestar, pero lo hacemos con toda prudencia con aquellos hermanos que de una u otra manera se han desviado, con el fin de nosotros hacerle volver a su buen camino. Por tanto, amados hermanos, finalmente todo creyente necesita desarrollar el fruto del Espíritu Santo, que es la bondad, ya que como hijos de Dios estamos obligados a servir y a vivir nuestra vida produciendo toda clase de buenas obras que reflejen a este mundo la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Y que dentro de estas buenas obras está el servir. Que no se nos olvide que debemos servir. Entonces, sirvamos con pasión, sirvamos con bondad, sirvamos mostrando el carácter de Cristo. Y el llamado en esta mañana, amados hermanos, es que hemos sido creados para glorificar a Dios, pero también hemos sido llamados para servirle. En cualquier lugar donde el Señor nos coloque, estamos llamados a servir. Tu lugar de trabajo, tus vecinos, en tu barrio, donde el Señor te lleve, sirve, pero sirve mostrando el carácter de Cristo. La Biblia dice que que hagamos todas las cosas como para el Señor. Y quiero cerrar con una cita que encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11.
Esto debe mostrar el verdadero carácter del siervo o del servicio. Dice Filipenses 2, 3 al 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Pues tengamos en cuenta algo. La Biblia nos enseña que debemos hacerlo todo con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo y no velando por nuestro propio beneficio. Ese es el carácter del siervo. Y el escritor de Filipenses nos muestra entonces el carácter de Cristo, que siendo aún Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, es decir, para servir. Ese es nuestro máximo ejemplo del servicio. Que no se nos olvide eso, amados hermanos. Vamos a orar.